Hola Enrique, Enrique saludado con la mano. Eh, Buenas tardes a todos. Yo soy Ana Sánchez Blanco, soy la directora académica de INESDI. Bienvenidos a esta Open Class que va a tratar sobre sesgos cognitivos y principios que influyen en la conversión. ¿Vale? La va a impartir Héctor Martín, que Héctor es el director del posgrado de UX y CRO, que va a empezar en una nueva convocatoria en el próximo 18 de mayo, ¿vale? En modalidad online, ¿vale? Entonces, Héctor ahora se presentará él, su trayectoria. La sesión tiene estimada durar 1 hora más o menos, pero guardaremos un ratito al final para preguntas, ¿vale? Entonces, como os he puesto en el chat, estáis muteados, obviamente, pero si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerlas en el globito que veis, que es el chat. Las vais reflejando ahí y al terminar la exposición de Héctor, pues él contestará a las preguntas al finalizar, ¿vale? Para no estar interrumpiendo, que es un poquito rollo. ¿Vale? Luego también os dejaré un enlace con más información sobre el programa, que como os digo empieza el 18 de mayo, pues si estáis interesados en tener más información sobre los contenidos. Y nada, vamos a ello, ¿vale? Cuando quieras, Héctor. Genial. Pues gracias, Ana. Bueno, como os ha comentado Ana, pues soy el director del posgrado y bueno, para empezar y que también tengáis un poquito más de contexto de mi vida profesional, pues bueno, aquí me presento un poco y donde podéis ver mi experiencia y mi formación, pero para que tengáis así algo en mente, básicamente digamos que mi foco está en el diseño de experiencias, experiencias más bien digitales y bueno, pues digamos que uso de alguna manera la empatía, ¿no? para conectar y generar puentes, ¿no? entre lo que son las necesidades de los usuarios y las necesidades de negocio, ¿no? Algunas veces estoy diseñando producto directamente y otras veces la verdad que más últimamente estoy más en la parte de orquestación de equipos, ¿no? con ese objetivo siempre de maximizar el valor de lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí os he dejado un poco mi experiencia y mi formación, pero igualmente, pues si el que esté interesado, pues estamos siempre en contacto por LinkedIn. Para contaros un poco lo que vamos a ver a continuación, para hablar de, bueno, un poco de sesgos cognitivos y demás, queríamos compartir un poco una introducción inicial a lo que es la economía conductual, ¿vale? Y ver, a partir de ahí veremos qué relación tiene la economía conductual con los sesgos cognitivos, veremos cómo se van a categorizar y luego ya finalmente veremos cómo podemos, ¿no?, utilizar los sesgos para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones, ¿no? Me gustaría luego al final compartir una pequeña reflexión que yo creo que todo diseñador o barra persona que trabaje en producto digital debería tener o hacerse. Y bueno, luego si queréis pues podemos, como decía Ana, al final pues compartir dudas, preguntas, ya sea de la reflexión o del tema que queráis. Para empezar a hablar un poco de los sesgos cognitivos y sobre todo ya entendiendo el posgrado que estamos preparando, que es más bien enfocado a la conversión, a la mejora de la conversión, ¿no? Digamos que hay como dos grandes retos, entre otros, que padecen, ¿no?, de alguna manera los productos, ¿no?, y principalmente los usuarios, ¿no?, que es, por un lado, la claridad. Cuando hablamos de claridad, pues nos referimos a, en general, cómo está presentada y cómo se comunica pues la información, cómo está estructurado el diseño, que esto también hay otro bloque de principios de diseño que abordaremos en el posgrado, ¿vale? Pero en general la cantidad de información. Bueno, aquí os ponía algún ejemplo porque, bueno, en este caso, pues como veis, hay algunas manchas rojas, ¿no? Pues bueno, esto es una herramienta Visualize que nos ayuda con un algoritmo de inteligencia artificial a detectar qué zonas de nuestro diseño tienen pues peor dificultad, peor escaneabilidad, en peor claridad, digamos, para el usuario, ¿no? Esto tiene una segunda consecuencia que también es uno de los retos, que es la ansiedad que se genera pues en un producto digital, ¿vale? La ansiedad tiene que ver, pues eso, más bien con un malestar psicológico que los usuarios pueden sufrir
y digamos que en común con la claridad lo que generan o lo que pueden perjudicar pues es en generar fricción de caras al usuario, pues de caras a la conversión, ¿no? En este sentido, pues la ansiedad genera de alguna manera pues una fricción emocional, ¿no? Esa ansiedad, de alguna manera, viene generada no siempre, a veces, por cómo está estructurado, cómo se presenta la información, que también puede ocurrir, ¿vale? Como vamos a ver, las interacciones o excesiva información, lo que puede generar carga cognitiva, etcétera. Pero principalmente puede venir también por otros factores externos, ¿vale? Que están alrededor de nuestro día a día y que son una serie de factores psicológicos que se llaman los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, para empezar a entender sobre este concepto, que supongo que algunos los conoceréis, quizás otros no, porque los sesgos se aplican no únicamente en un producto, sino prácticamente a lo largo de todas las cosas e interacciones que pasan alrededor de nuestra vida, con otras personas también, cuando interactuamos con ellas, ¿no? Pues bueno, los sesgos cognitivos es un concepto que en realidad pues se introdujeron estos dos señores, que son Daniel Kahneman y Amos Tversky. Ambos estuvieron investigando durante muchos años, pero a principios de los años 70 encuñaron este término a través de hacer una serie de investigaciones, ¿vale? Que les llegaron a detectar que las personas, los seres humanos, tomamos decisiones que desde el punto de vista de la economía, digamos, no son racionales, ¿no? Y básicamente, bueno, ya no tanto Tversky, porque bueno, el pobre pues, tuvo algún percance que le llevó a fallecer, pero Daniel Kahneman, junto con toda la investigación que hicieron durante muchos años con Tversky, llegó a trabajar sobre un concepto que, digamos, se considera una ciencia, que es la economía conductual, y es una ciencia que de alguna manera pues combina la economía y la psicología, ¿vale? La economía conductual básicamente es de lo que se basa, me gusta más llamarle casi economía del comportamiento, que también se le llama así, porque realmente lo que hace o lo que define, entre otras cosas, es cómo nos comportamos los seres humanos cuando tomamos decisiones económicas, cuando vamos a contratar un préstamo, cuando vamos a comprar un coche o en cosas mucho más del día a día, cuando vas a comprar una barra de pan, ¿no? Y digamos que se basa principalmente esta ciencia, ¿no?, en lo que son los sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos son digamos, ese factor que hace que a veces, cuando vamos a tomar una decisión, pues no necesariamente hagamos una decisión racional y nos impiden a veces incluso tomar la mejor decisión. Esto, bueno, os dejaba aquí la referencia también, para que no lo conozcáis todavía, que es una grandísima referencia y premiada con un Nobel, y sobre todo, como cosa particular, decir que, bueno, que eran psicólogos, lo cual es, y que han recibido un Nobel un Nobel de Economía, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, digamos, la economía conductual o las teorías de Kahneman, una de las cosas que definió es esta teoría del procesamiento dual, ¿no? El procesamiento dual básicamente es un concepto, una teoría de psicología que define como que el ser humano tiene dos sistemas de pensamiento, todo ser humano. En lo que llaman el sistema 1 o el sistema implícito, ¿vale?, que es la intuición, es todo aquello que hacemos cuando ves un perrito y sonríes, o cuando ves a un bebé y sonríes, o cuando ves a tu pareja, ¿no?, o cuando algo que sale casi espontáneo, ¿no?, es automático, es intuitivo, es inconsciente y usa lo que se llaman las heurísticas, que son atajos del cerebro para procesar información de forma más rápida, ¿no? Y por otro lado, pues abarca pues eso, todas las áreas, todo lo cotidiano, todo lo que te ocurre en tu día a día. Estas respuestas son rápidas, casi instantáneas, ¿no? Y por otro lado está nuestro sistema 2, es lo que se llama el sistema explícito, y es lo que llamamos el razonamiento, ¿no? Ya es otro sistema que está ahí como latente en nuestro cerebro, está esperando, no es tan instantáneo, ¿no?, sino que es un pensamiento mucho más lento, es
probablemente el sistema que utilizaréis si vais a contratar una hipoteca, ¿vale? Y bueno, es completamente racional y evidentemente digamos que uno de los factores importantes es que es consume muchos recursos, ¿no? del cerebro. Entonces, por poner una analogía para que entiendan un poco, ¿no?, qué serían estos dos sistemas, digamos que cada uno de nosotros de alguna manera tiene un Homer Simpson y un Capitán Spock en su cerebro intentando vivir y tomar decisiones en conjunto, ¿no? Y esto, claro, es casi extraño, ¿no? Porque de alguna manera pues es casi, ¿no?, contradictorio, ¿no? Y supongo que ahora mismo os estaréis preguntando ¿cómo? Que yo tengo, ¿no?, como es a Homer Simpson, es imposible porque yo soy un ser racional, ¿no? Y seguramente estéis intentando camuflar a vuestro Homer Simpson. Pero vamos a hacer un experimento. Os dejaré simplemente unos segundos para que lo penséis y bueno, veáis cómo conviven y cómo trabajan juntos, ¿no? El primer experimento es, bueno, es un experimento que realizó Kahneman para demostrar la teoría y os preguntaría, ¿cuál de estos dos segmentos creéis que es más largo? Si me lo pensáis, si queréis escribir por el chat, yo no os estoy viendo por ahora, pero lo vemos luego, ¿vale? El siguiente experimento sería este, ¿vale? Y os dejo también para que veáis cuál de los dos círculos que veis en el centro creéis que es mayor. Me imagino que alguno está pensando, no sé si alguno ha escrito, yo no veo nada, como os he dicho, ¿vale? Pero la respuesta primero es que los dos son exactamente igual, como veis, ¿vale? Esto es una ilusión que se llama la ilusión de Müller-Lyer y básicamente lo que define esta ilusión es que este efecto es que en función, cuando tenemos una línea, en función de las direcciones de la línea, percibimos, ¿no?, que esa línea es mayor o es menor, ¿vale? En el segundo experimento se llama la ilusión de Ebbinghaus y, como veis, los dos círculos son exactamente iguales. La diferencia es que, digamos que en este caso la proximidad de los elementos que están alrededor de estos círculos generan esta ilusión digamos, de tamaño, ¿no?, de cambio de tamaño. Pero el punto es donde os quería llevar, es que si volviéramos a cualquiera de ellos, seguís viendo, a pesar de que os he dicho el por qué está ocurriendo esto, lo sabéis, probablemente algunos ya lo sabíais, seguramente lo habríais visto, vuestro cerebro sigue percibiendo uno de los círculos mayor que el otro. Pues bien, ese es Homer Simpson diciéndole al Capitán Spock, oye, este círculo es más grande. Es ese pensamiento rápido intentando comunicarse con el otro, ¿no? Y de esa manera, digamos que se demuestra esta teoría de que el sistema 1 y el sistema 2 están existiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues el sesgo cognitivo es este efecto psicológico que produce una desviación de alguna manera, ¿no?, en el procesamiento, ¿no?, en cómo nosotros analizamos la información. Y en este caso, pues puede ser de esta manera, pero pueden ser pues con prejuicios, con alteraciones de la forma de cómo pensamos o en la forma de interpretar la información, etcétera, ¿no? Os ponía realmente dos definiciones porque para mí son como complementarias de alguna manera. Una es la de Wikipedia, que es bastante utilizada, pero también está la del Interaction Design Foundation, que habla más bien de cómo en función del contexto y en función de cómo encuadramos esa información, podemos interpretar la información de una manera u otra, ¿vale? Por poner un ejemplo, para verlo, os he presentado un par de ejemplos. El primero, bueno, es el sesgo de IKEA, que bueno, se llama el efecto de IKEA,
Y el efecto IKEA realmente, seguro que muchos tenéis IKEA y en casa y estáis súper encantados y volvéis a la tienda y volvéis a comprar y tal. Y digamos, este engagement que hay con IKEA es porque se genera este efecto, y es que nosotros las personas, los consumidores, al final damos mucho más valor a aquellos productos en los cuales hemos construido, ya sea totalmente o parcialmente, ¿no? Un ejemplo práctico que os he traído es este del Nike by You, el antiguo Nike AD, que en su momento fue un éxito. A día de hoy desconozco cómo funciona, pero el valor de una zapatilla Nike con la misma base que de otra zapatilla es mucho más caro, diferencialmente más caro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el usuario al final percibe que ha sido parte de esa creación, ¿no? Ha sido como el diseñador de esas zapatillas, ¿no? Y otro ejemplo, gran ejemplo, es todo el marketing alrededor del do it yourself, ¿no? De cuando compras algo, porque se puso de moda. Se puso de moda porque realmente no solo comprabas un producto, sino que tú tenías un aprendizaje, un aprendizaje, y además eras parte, digamos, de la construcción de ese producto, ¿no? Entonces, bueno, el segundo ejemplo es el del sesgo endogrupal, que en este caso, bueno, el sesgo endogrupal es nosotros como personas siempre tendemos a favorecer o a tener favoritos a aquellos que son de nuestro mismo grupo. Y eso en realidad está como arraigado a ese sentido, a ese trato de pertenencia, ¿no? De quiero pertenecer a ese grupo. En este caso, el sesgo, digamos que tiene una aplicación en el marketing, y es que al final la gente que pertenece a un grupo gasta más y de manera consciente, es decir, con su sistema 2. Y además, por otro lado, lo que hace es, en ese engagement que tiene con la marca, lo que hace es consigue que hablen más del producto, ¿no? En este caso, Epic Games, que seguramente conocéis, es el diseñador de Fortnite. Pues bueno, la verdad que lo que hizo fue una estrategia brutal de compartir, ¿no? Y de tener una relación súper cercana con todos los streamers, con youtubers y demás, en los cuales lo que veía la gente era esos youtubers compartiendo pues la pasión de jugar al Fortnite, casi loca, ¿no? Y súper emocional, ¿no? Esa conexión con la marca, lo que hacía que además la gente, pues, oye, quisiera entrar en Fortnite, probarlo y demás. Lo que hicieron, bueno, fue conseguir, por ejemplo, en 2018, pues consiguieron ingresos de 300 millones de dólares y con un promedio de que cada usuario gastaba como cerca de unos 60 dólares, ¿no? Entonces, cada año esos usuarios siguen renovando y siguen jugando y siguen pagando por jugar a Fortnite, ¿no? Lo cual, año tras año, que ya lleva bastantes años, pues sigue teniendo ese engagement con el grupo, ¿no? Y bueno, y esto, ¿por qué ocurre esto, no? Pues claro, nosotros como personas, y seguramente muchas personas se consideran, ¿no?, inteligentes y racionales y se creen que toman las decisiones de forma libre, pero en realidad no, somos sistemáticos y en realidad somos previsiblemente irracionales, ¿no? Con esta frase de Dan Ariely bueno, que también fue profesor de física, matemáticas y que hizo unos trabajos en el MIT sobre persuasión y las ventajas del deseo. Y bueno, básicamente digamos que todas nuestras formas de pensar, todo lo que muchas veces nos influye, tristemente tengo que decir que están clasificadas, ¿no? ¿Y cómo se clasifican esos sesgos? Pues bueno, esos sesgos están en su mayor parte identificados, cada vez se van identificando nuevos sesgos. Aquí os ponía una referencia, por un lado la de Wikipedia, que es seguramente la mayor referencia que hay de sesgos cognitivos, una de las más completas, pero la verdad que a mí me gusta bastante la de Growth Design, que os he traído aquí, porque os los van a explicar mayor que yo, no sé, he querido sesgar la información, contaros que solo hay dos, luego vamos a ver más, pero en realidad hay muchísimos y en este caso en Growth Design están súper bien explicados, hay casos interactivos,
y veréis cómo los podéis también aplicar en vuestros diseños, ¿no? La verdad que en el caso de Wikipedia tiene una forma de categorizar estos sesgos, pero en algunos casos los estaba como repitiendo y en algunos casos era bastante complejo de organizar. Y un día llegó a nuestras vidas este señor, Buster Benson, que, bueno, escritor, creativo y constructor de cosas, ha trabajado de manager de producto en empresas grandísimas como Amazon, Twitter, Slack. De hecho, en Amazon fue de sus primeros trabajos donde aprendió, bueno, aprendió a desarrollar y aprendió seguramente todas estas técnicas de economía conductual aplicada. Y bueno, un día se aburría, le pareció que Wikipedia era bastante caótico y decidió reorganizar absolutamente todo el listado de sesgos cognitivos que había. Y para hacerlo, propuso, en lugar de ver los sesgos como un problema, de proponer una organización viendo qué problemas resolvían, ¿no? Entonces propuso esta categorización que, bueno, pues es en base a, porque en el mundo hay demasiada información, ¿no? Como hay demasiada información, digamos que de alguna manera pues nuestro cerebro lo que hace es seleccionar la información y coge únicamente una parte de esa información, digamos que la filtra y almacena aquello que considera que en el futuro le será útil, ¿vale? Otro problema que solucionan los sesgos es que no hay suficiente significado. Eso significa que bueno, el mundo es muy grande, nosotros como personas no tenemos la oportunidad de tener todo el conocimiento que hay en el mundo, solo vemos una fracción del mundo, y entonces lo que pasa en ese mundo es que de esas partes que recibimos, si no tuviéramos toda la información, probablemente generaría un problema. Sin embargo, el cerebro lo que hace es intentar coger la información que tenemos y conectarla. La conecta y le da un sentido. Entonces, eso hace que a veces pues, consideres que sepas todo de algo. Porque a veces dices, sí, soy consciente de esta información a pesar de que solo tengas una parte, y eso te estaría sesgando, ¿no? Otro es la necesidad de actuar rápido. El cerebro, bueno, nosotros también vivimos en una sociedad bastante acelerada, tenemos que tomar decisiones bastante rápidas y bueno, pues el cerebro lo que hace en este caso es evaluar, digamos, esas decisiones, intentar rápidamente como simular o predecir qué es lo que va a ocurrir, cuál puede ser la mejor opción, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera tenemos que actuar de forma rápida, ¿no? Y por otro lado, hay muchísima información excesiva y bueno, necesitamos de alguna manera seleccionar, ¿no? Y filtrar la información que queremos almacenar en el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro lo que hace es coge toda la información y, digamos, de alguna manera, si esto fuese un disco duro, pues claro, cuanto más específica es la información, más procesamiento necesita. Entonces lo que hace el cerebro es reduce esa cantidad de información y se queda únicamente con aquello más genérico para intentar responder también más rápido, ¿no? Todas estas categorías se traducieron en este códex, en este códice de los sesgos cognitivos, con estas 4 categorías que se lo diseñó pues la gente de Design Hacks y bueno, aquí además, bueno, esto realmente es una forma también para navegar porque es interactivo en esta URL que os ponía, que si alguien esté interesado la podemos compartir y bueno, pues básicamente aparecía esta infografía para intentar entender, ¿no? Esos grandes problemas, 4 problemas y categorizarlos, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, ¿no? que digamos que nos influyen, sabemos que somos seres irracionales, que el cerebro a veces toma decisiones incluso por nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera, pues eso,
ayudar a los usuarios, a nuestros usuarios de nuestros productos, cómo podemos ayudarles a tomar mejores decisiones. Pues, bueno, años más tarde, apareció, bastantes 15 años más tarde, del premio Nobel de Kahneman, pues apareció Richard Thaler, que era otro economista que durante, la verdad, muchos años pues también estuvo investigando con Kahneman y con Tversky sobre la economía conductual, y digamos que él estuvo trabajando sobre algo que complementaría la economía conductual, ¿no? Que es la teoría del empujón, el nudge. El nudge, básicamente, por hacer una super síntesis del libro, pues bueno, es que, digamos, cuando una persona tiene dos elecciones, tiene que tomar una decisión sobre algo, a menudo, digamos que por probabilidad, normalmente acaba eligiendo aquella que es más fácil, sobre la que es más adecuada para él. Por poneros un ejemplo, muchas veces ocurre que, por ejemplo, tienes hambre, seguramente pienses que tienes que ser una persona sana y comer sano, como corresponde, pero muchas veces es más fácil encontrar la comida basura, por decirlo con perdón, comida rápida que comida sana, ¿no? Porque ya está preparada, por lo que sea. Incluso aquellas que creemos que son sanas, pero tienen conservantes o lo que sea, también se considerarían en ese término, ¿no? Entonces acabas comiendo o te acabas corrompiendo aquella decisión por la cercanía que tenías, ¿no? Entonces, ¿qué propone esta teoría? Lo que propone es ayudar, digamos, a poner al alcance, ponerle cerca a los usuarios pequeños estímulos, pequeños, ya veremos, que no hay que confundir con los patrones oscuros, sino pequeños estímulos que le ayuden a beneficiarse a largo plazo. Y ese beneficio puede ser individual, en algunos casos, o también puede llegar a ser un beneficio pues, más colectivo, más relacionado con la sostenibilidad o con el medio ambiente, ¿vale? Os pongo la referencia también, es un libro súper recomendado para los que no lo conocieran y bueno, evidentemente pues es otra referencia porque también fue otro premio Nobel. Entonces, os he traído un ejemplo que a mí me encanta personalmente, porque creo que es de los mejores casos que he visto aplicados. Obviamente, nudge, estos empujones, ahora que os ha abierto la mente, seguramente lo vais a ver por todas partes. Un nudge se puede considerar, ahora ya hoy en día consideran un nudge la línea del metro, ¿no? Cuando vais al metro, estáis allí delante, pues bueno, pues hay una línea y esa línea os dice que os tenéis que parar en esa zona, ¿no? Por lo cual, de alguna manera, está cambiando vuestro comportamiento, ¿no? Entre otros, pues el ejemplo que os traía, pues es este nudge que hizo, bueno, el estudio HubBab de Reino Unido, que, bueno, propuso para hacer una campaña, pues estos contenedores, como veis, contenedores amarillos de colillas, en el cual simplemente con el uso del color y una pregunta hacía que se redujera todo lo que son la basura de colillas en las calles. Y la verdad que me parece impresionante porque, bueno, además de porque veis los datos que os comparto con vosotros, porque en el caso de Reino Unido se redujo casi el 50% de la basura de colillas en las calles, y en Estados Unidos, pues en seis meses, prácticamente el 75% de las colillas, ¿no? Algo tan simple como una pregunta probablemente bien hecha, pues generaba pues ese cambio en el comportamiento, un cambio que tiene un impacto, en este caso, pues básicamente para todos, ¿no? en el medio ambiente. Y bueno, en este caso, como también la realidad es que no solo se utilizó para el caso de Ronaldo y de Messi, sino que luego se ha ido implementando con otras preguntas y bueno, la verdad es la verdad que un caso muy, muy interesante. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en el mundo digital, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer un nudge para cambiarlos? Os he traído algunos ejemplos que nos vamos a ir viendo.
Bueno, vamos a ir viendo cómo son los sesgos, el sesgo de aplicaría y cómo podríamos cambiarlos o cambiar ese comportamiento con el nudge, ¿vale? Entonces, el primer caso que os he traído es en el caso de sufrir del sesgo de aversión, que es un sesgo bastante común, ¿vale? Este sesgo lo que diría es que de alguna manera está demostrado, de hecho se hicieron bastantes estudios sobre ellos, las personas, digamos que acentuamos mucho más una pérdida a un beneficio, ¿no? Si yo os diera 1.000 euros, parecería genial, pero si vosotros lo perdierais, seguramente os sentiríais mucho peor y la sensación en comparación a la del bienestar sería más grande, ¿vale? En ese sentido, el sesgo de la aversión a la pérdida, tiene varias aplicaciones, ¿vale? En digital. Una de ellas, os ponía este ejemplo de Apple TV, ¿no? En el cual, pues bueno, veis que habla del contenido, pero pues te dice empieza tu prueba gratuita, ¿no? Pues aquí podría ocurrir que un usuario, por ejemplo, tuviese, ¿no? Pues ese miedo un poco de, oye, no sé si me va a gustar el contenido que hay en Apple TV, no sé si me va a gustar la serie, luego al igual me suscribo y continúan cobrándome y entonces a mí no me interesa, ¿no?, que ocurra esto porque luego sigo pagando y luego no lo utilizo, ¿no?, como pasa con los gimnasios también, que la gente se registra y luego no va. Pues bueno, pues de alguna manera para desbloquear este sesgo lo que te invitan es hacer la prueba gratuita, ¿no? Te ofrecen un periodo de tiempo completamente gratuito en el cual tú no vas a tener que pagar nada, pero también te indican con claridad, debajo del botón puedes ver pues que vas a tener 7 días gratis y ya después de esto te va a costar X, ¿no? Bueno, os he traído este ejemplo, pero lo utilizan todos, Netflix, ya en España no, probablemente hayan visto que los usuarios no tienen tanto ese sesgo y han quitado lo del mes, que era ahora que solo te dan unos días, pero bueno, lo utilizan la verdad que bastantes productos. Por poner un segundo ejemplo, os he traído este de Corte Inglés, que es exactamente el mismo sesgo, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues el Corte Inglés sacó hace un tiempo lo de esta tarifa plana del Corte Inglés, el Corte Inglés Plus, y bueno, evidentemente también es un servicio que se utiliza con menos frecuencia. Entonces, pues lo que intentaban, como veis, ya veis que tienes las ventajas destacadas, ¿no?, en esta landing, pero realmente la mayor jerarquía, ¿no?, en los textos la tienes en disfrútalo gratis, ¿no? Es decir, no puedes contratarlo, no tengas ningún problema y luego pues empezarás a pagar a partir de ese periodo de tiempo, ¿no? Así puedes probarlo y ellos te animan a utilizar el producto. Otro ejemplo es el sesgo de la prueba social. El sesgo de la prueba social es que, bueno, está demostrado, digamos que de alguna manera, como os decía antes del sesgo ontogrupal, ¿no?, decíamos, de alguna manera las personas nos dejamos influenciar por el resto, por los grupos, por el comportamiento de los demás. Y digamos que básicamente como que nos ocurren como dos rasgos psicológicos. Uno es que nos gusta ser aceptados, nos gusta respetar las normativas sociales y por otro lado pues nos gusta eso, ¿no?, que nos sentirnos parte del grupo, ¿no? O sea, entonces para eso pues bueno, en el caso de este sesgo lo que utilizan Amazon, entre otros, también muchas tiendas o muchos e-commerce lo utilizan, es el ranking de las valoraciones, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, veo este producto y veo la valoración, probablemente eso me va a generar confianza y probablemente me decante por probar el producto, ¿no? Porque al final veo que es un producto muy valorado y que, bueno, y que la gente prácticamente... me he escuchado a mí mismo, no sé. Prácticamente a la gente, pues el 90 y tantos % la ha puesto con 3, 4 o 5 estrellas, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un sesgo bastante común. Y otra prueba del sesgo común, otra forma de solucionarlo es, bueno, en este caso, como veis, hay este módulo donde pues están las diferentes marcas. Yo puedo no conocer el producto, a lo mejor es un producto que a priori no me es familiar,
Pero de alguna manera lo que hace es, me ponen estas marcas que son conocidas, que probablemente me suenan, y eso me genera confianza, porque puedo pensar, ok, bueno, si este producto ha salido publicado en estos lugares, es porque seguramente es un buen producto. Y eso va a influenciar en la forma de comprar. Además, como veis, en esto lo refuerzan, porque además también está el ranking, ¿no?, de las reviews, con tantísimas reviews, más de 19.000, y con una valoración pues muy buena realmente, ¿no? Y además, bueno, luego aplican otro principio de diseño para ponerte el botón súper cerca y que, bueno, prácticamente no pase tiempo desde que haces la decisión, ¿no? Desde que tomas la decisión. Entonces ya prácticamente Héctor, te anclan con... ¿Sí? Héctor, perdona, ha desaparecido no se ve nada, la diapositiva. ¿Sí? No, no se ve la diapo. Perdona. Pues si queréis voy a... Yo sí que la veo, a lo mejor es la conexión del asistente. Depende de la conexión del asistente, se les va esto, pero se ve perfectamente, no te preocupes. Pues ¿Sí? Lilian no la ve y yo tampoco. Sí, Lilian se ha desconectado porque se ha debido recargar Vale. entonces que reinicie y Vale. si no funciona, reiniciar otra vez esto y ya funciona otra vez. Vale, gracias. Vale, estáis viendo, ¿no? En general, entiendo. Si os parece... Sí, pues bueno, continúo. Bueno, como os decía, en este sesgo, ¿no?, de esta representación, en este caso, pues digamos que el empujón, ¿no?, son estas, por estos dos lados, ¿no? Por un lado los logotipos y por otro lado la opinión de la gente, ¿no? Y luego, bueno, otro sesgo, otro ejemplo, ¿vale? Es este sesgo del encuadre, ¿no? Si veis este producto y el sesgo del encuadre lo que nos dice es que la forma en la que presentamos la información influye en cómo los usuarios toman las decisiones. Si yo os enseñara este anillo y os dijese que el anillo cuesta 8.000 euros, probablemente pensaríais que es caro. Pero si os enseño el producto de esta forma y os digo que cuesta solo 3.500 euros y veis que antiguamente costaba 8.000, lo cual es una reducción del precio considerable, pues probablemente haya gente que quiera animarse a comprar el anillo pensando que ahora es mucho más barato, ¿no? Lo cual sería, pues bueno, este empujoncito que nos ayudaría a convertir. Y luego, bueno, os quería traer otro ejemplo. Este ejemplo es el sesgo del anclaje. La verdad que, bueno, analizando la página casi me ha parecido una obra maestra y ahora os cuento porque el sesgo del anclaje, bueno, lo que nos dice es esto, que el usuario, ¿no?, pues depende en gran medida de la información, de la primera información que ve. De esa manera lo que se genera es como un ancla, ¿no? Te han anclado en un punto en el cual tú pones toda tu atención. En este caso, el proceso de alta en Netflix, actualmente, este es el proceso actual aquí en España, no ves ningún precio, absolutamente. Tú estás hablando, te están hablando de la experiencia, te están hablando de lo genial, del contenido que hay contenido para ti, etcétera. Y cuando te decides poner tu correo, esta es la primera vez que de alguna manera ves el precio, ¿no? Entonces, cuando llegas, ves este precio con el premium remarcado. Esto no es ninguna interacción, sino esto estaba así tal cual. Y bueno, pues lo que han hecho es decir, me han anclado a este precio, esos 15,90 que veo ahí, ¿no? ¿Cómo me han anclado? Pues han utilizado otros sesgos. De hecho, aquí he detectado de momento hasta 5 sesgos en esta página que como veis, a priori parece muy sencilla, ¿no? Pero hay 5. El primero sería el sesgo del aislamiento. Entonces, lo que han hecho ha sido cuando yo tengo un elemento y lo aíslo del resto, tiendo a fijarme en ese elemento, ¿vale? Entonces, tendemos, mejor dicho. Entonces, en este caso lo que han hecho es utilizar el color para diferenciar
estas 4 cajas que son exactamente igual, que son las diferentes modalidades que hay de precio. Entonces, con ese aislamiento me han anclado, han conseguido anclarme en esos 15,90, ¿no? Pero además, por si eso fuera poco, me han puesto un señuelo. Han puesto un señuelo que es el estándar, el precio estándar. Porque, ¿por qué es ese señuelo? Ese señuelo sirve para que si yo tuviese 2 precios, diría, bueno, 7,90, 15,90. 15,90 es muy caro. Probablemente me decante por el de 7,90. Pero si me pones el de 11,90, si os pensáis, en matemáticas súper sencillas, es más fácil. Todos la diferencia, si lo calculáis, tiene 4 euros de más. 7,99 más 4 euros, 11,99 más 4 euros y 15,99, ¿no? Pero en realidad, en matemáticas sencillas, para nuestro cerebro es mucho más sencillo sumarle 4 a los 11,99 que a los 7,99. ¿Por qué? Pues porque hay 2 cifras, seguramente porque cambia, ¿no? Es más información la que tengo que procesar y ahí hay un pequeño, ¿no? Un pequeño gap en esto, ¿no? Entonces, ese señuelo lo que hace es que yo perciba que, hombre, entre el estándar y la premium solo 4 euros. Hombre, 4 euros no es nada, son, ¿qué? 2 cafés con leche, o sea, no es nada, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente al final tú acabas pensando que por muy poco precio puedes tener la cantidad premium. Además han añadido el sesgo de la versión, como veis por ahí en algunos de los de las flechitas te dice cambia el plan o cancélalo cuando quieras. Oye, no te preocupes que si en algún momento lo quieres cancelar, nosotros no te vamos a engañar, puedes venir aquí y cancelas el plan. Y para que tomes la decisión rápida, han aplicado otro efecto que se llama el análisis parálisis, que básicamente es lo que define que cuando tenemos mucha información, cuando hay excesiva información, el usuario tarda mucho tiempo en tomar decisiones y se bloquea. Entonces, para evitar eso, esa carga cognitiva que genera eso, te ponen simplemente unos cuantos specs aquí, es el precio, calidad excepcional, hablan de experiencia, ¿no? No te hablan de cosas técnicas. Luego tienen otro lenguaje de resolución para aquellos más técnicos, ¿no? Multidispositivo y tal, pero pum, hey, lo tienes todo, pum, y vete a pinchar ya el botón, que está ahí cortado, pero vete al botón a pinchar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, como veis, en una página como esta, que es súper transaccional, es donde también se aplican estos sesgos, ¿no? Y otro ejemplo de sesgo, otra forma de anclar, es a través del copy. El copy, en este caso, pues es Sketch, no sé si la conocéis, una herramienta de diseño, pero como veis en este ejemplo ya te anclan con la propuesta de valor, ¿no? Es decir, los mejores productos empiezan con Sketch. Claro, si yo soy un diseñador o un product designer y lo que quiero es diseñar un producto y quiero hacerlo bien, probablemente quiera contratar Sketch porque quiero hacerlo bien, quiero un buen producto. Entonces ya te están de alguna manera sesgando, ¿no? Yendo a ese camino, ¿no? Y con esto te empujan de esa manera. Y como veis luego, también añaden el del miedo a la versión con el try for free. Entonces, aquí esto es casi un aviso para navegantes, ¿no? Tú no eres tu usuario. Tener cuidado con esto porque también podéis sesgaros vosotros a la hora de diseñar, ¿no? O a la hora de investigar. Esto es un tema que abordaremos con más detalle en uno de los módulos del posgrado. Concretamente lo veréis con Esther Echerandio, que es la persona que impartirá el módulo. Pero básicamente también les contaremos en cómo podemos hacer investigación generativa y evaluativa para detectar también estos sesgos, ¿vale? Pero también os hablaremos de que, bueno, hay algunos sesgos que también pueden condicionar la forma en la que tenemos de analizar o de investigar en un producto, ¿no? Y bueno, aquí os he comentado un par, que es el sesgo del punto ciego, que el sesgo es el que, bueno, nos hace pensar que nosotros no estamos sesgados, que nosotros no nos dejamos influenciar por nada, y el sesgo de la confirmación, ¿no? En el cual, bueno, pues también tenemos que tener cuidado en la forma de preguntar, porque, por ejemplo, si le hago una pregunta a un usuario y a ese usuario le digo, oye,
¿probarías este producto? Claro, probablemente te diga que sí. ¿Por qué? Porque él seguramente quiera quedar bien, integrarse contigo, pensar que, oye, quiero que me aceptes en tu grupo, ¿no? En tu forma de pensar, y bueno, que veáis que en el fondo, ¿no? Somos animales bastante irracionales incluso en ese punto, ¿no? Y bueno, con esto, que ya casi termino, os quería dejar como esta reflexión, ¿no? En el cual, con esta frase de, creo que de Spider-Man, de todo superpoder conlleva una responsabilidad, ¿no? Yo personalmente como diseñador, y creo que es una práctica bastante común, pues bueno, os aconsejo que seáis respetuosos con el usuario y que no intentar utilizar pues esto, que es una herramienta bastante poderosa para generar lo que se llaman los patrones oscuros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues simplemente como veis, pues está el ejemplo de HBO en el cual pues alguien quiere cancelar la suscripción y pues en lugar de ayudarle para que, o ser neutral o ayudarle, ¿no? Para que la cancele, le dice no, ni pensarlo, ¿no? Y acentúa, ¿no? Aislando el elemento de no cancelar para que el usuario se quede otra vez con la suscripción, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de patrones oscuros, es un tema que si os interesa podemos comentar, pero bueno, sí, aquí os ponía algunas malas prácticas que son como unas cuantas categorías de patrones oscuros de las cuales está coger información de forma privada, como el Zuckering, relativo a Mark Zuckerberg, o añadir en la cesta elementos adicionales, ¿no? O lo que sea, o el Rights Model, que sería prácticamente, ¿no? Este ejemplo que os ponía, en el cual no te dejan o te imposibilitan casi el darte de baja en el producto, ¿no? Hay muchos principios de diseño ético. Yo os he querido traer estos que son de la misma persona que crearon las leyes del UX, Laws of UX, que es un portal bastante conocido, donde también habla entre ellos de los sesgos que hoy os he comentado, principios y demás. Y este es el Human by Design, y bueno, pues propone 7 principios que a mí me parecen interesantes. Prefiero que le echéis un vistazo con calma y una lectura, porque me parece un tema bastante interesante a tener en la mente, y bueno, simplemente que al final, pues bueno, nosotros también somos usuarios, todos nosotros al final utilizamos productos en nuestro día a día, y en general como diseñadores o como el rol, independientemente del rol que tengamos, tenemos una influencia muy grande en el comportamiento de los usuarios, como habéis visto, tanto para bien o para mal. Y bueno, pues creo que como personas pues tenemos que intentar generar pues esas experiencias más humanas, más centradas en el usuario, y bueno, que al final también nos hagan estar en un mundo en el cual todos de alguna manera pues queremos estar, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues si tú haces el mal también también podrían devolverte esa mala pasada, ¿no? Así que bueno, quería que os quedáis un poco con esta himno del bien y el mal. Los nudges no es algo malo, es un empujón, simplemente ayudarle al usuario. Se puede ayudar de una forma positiva, y si abusáis de esto, obviamente, pues os podéis como pasar a este lado oscuro, ¿no? El de los patrones oscuros, en el cual no os recomiendo, porque es algo que va a mermar negativamente la experiencia de usuario del producto en el que participéis, ¿no? Y bueno, con esto sería todo por hoy. Además de la información que os he comentado, en el posgrado pues hablaremos de qué es el comportamiento del usuario. Estaremos en detalle de esto con el Fog Model, y también hablaremos sobre cómo generar ese cambio del comportamiento, ¿vale? Con un framework para diseñar empujones y crear hábitos. Y también hablaremos en mayor profundidad sobre cómo mejorar la claridad del producto pues, a través de principios de diseño que todo el mundo debería saber para ayudar a generar a facilitar esa claridad, ¿no? Y bueno, con esto sería todo. No sé si tenéis dudas o
lo que sea, si queréis podemos hacer un pequeño debate sobre esto. No han hecho ninguna pregunta en el chat, sí que contestaron cuando hiciste preguntas. Genial. Rebeca, ¿mandaréis enlace para poder...? No, he tenido una llamada y me he perdido unos 8 minutos. Sí, ha sido muy interesante. Muchas gracias, Rebeca. Vale, pues bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿vale? Déjame tu apellido, ¿sabes? Y veo a ver si podemos darte acceso de alguna manera, ¿vale? Rebeca Guillén, vale, pues lo apunto, lo apunto para mandarte. Bueno, pues sí. Héctor, aparte de dirigir el programa, lo que hace es dar un módulo entero que dura un mes sobre estos temas tan apasionantes. Y luego están los otros módulos que son más de analítica y aplicados a conversión, pero es un programa súper interesante. O sea que nada, el que quiera más información, ya os he dejado ahí un enlace con la landing por si queréis ver más. Y sí, Rebeca, gracias a Héctor, si se la podéis transmitir, sí. Rebeca Guillén te da las gracias, que le ha parecido muy interesante. Me alegro mucho, gracias a vosotros. Muy bien, pues sí, ¿tenéis alguna pregunta que os haya quedado por ahí? ¿Cuál es el punto intermedio para no llegar al lado oscuro? Jaja. Tu conciencia, José Luis. Claro. Hombre, bueno, eso al final también están los test pues más cualitativos para medirlo, ¿no? Entonces realmente luego sí que se puede medir la experiencia y la percepción de lo que tiene el usuario. Entonces yo creo que ahí está la vara de medir, ¿no? Ese punto. O sea, realmente es escucharles y entenderles, pero evidentemente la conciencia del diseñador, de la persona que los cree, pues bueno, es importante en este caso, ¿no? El no cruzar límites. Yo creo que eso a veces se pueden identificar ya en cuanto los estés haciendo. Aldara dice que se ha quedado Sí, con ganas. Lo ves, ¿no? Los comentarios en de el los chat. patrones oscuros. Muy bien, bueno, pues... Malas praxis sobre los sesgos. Muy bien, esto es para abriros el gustillo, ¿eh? Aprender cositas, pero también abriros el gustillo y que sepáis lo que vais a aprender si os apuntáis al programa, ¿vale? A ver, Lilian, te he pedido por privado el mail para mandarte la información, ¿vale? Que lo verás ahora en el chat también. Y si no, bueno, miro dónde os habéis inscrito y te lo mando mañana, ¿vale? ¿Qué salidas ofrece? Mira, Héctor, nos preguntan qué salidas ofrece este programa y hasta qué punto los estudios ofrecen salidas en España. Pues, bueno, las salidas, uno de los focos de los que hemos hablado bastante es sobre el especialista de CRO, ¿no? Y bueno, no tiene por qué ser, pues, dependiendo un poco del rol que tengas, ¿vale? Eso puede darte una salida a otra, pero realmente ahora mismo es de los roles más demandados incluso en España. Entonces, o sea, básicamente pensar que, digamos, todo esto se basa en generar negocio, el CRO se basa en ayudar y en maximizar negocio y bueno, pues cualquier empresa que sepa que tienes estas habilidades, pues realmente va a querer contratarte, ¿no? Porque realmente, pues bueno, es algo que va a ayudar bueno, a hacer eso, pues mucho más dinero y tener mayor impacto, ¿no? Y además mejorar la experiencia, por lo cual es un win-win para la experiencia y para el negocio. Dependiendo del sitio, pero te diría en grandes capitales en general y en remoto, en startups, en grandes empresas ahora mismo es un perfil que no hay demasiados y se busca bastante. O sea que creo que tiene bastantes salidas. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Hola, Francisca, ¿qué tal? Francisca, no sé si quieres alguna pregunta, Francisca.
Francisca. Ana, ya soy alumna del posgrado, me gustaría asistir a la grabación de la clase. Vale. Vale, Francisca. Sí, sí. Ok. Sí, estas clases, como alumnos de INESDI, tenéis un espacio que se llama Inesdipedia, donde tenéis acceso a un montón de clases adicionales, no solo de este programa, sino de otros programas como Business Intelligence o, yo qué sé, o de marketing digital o de lo que sea. Tenéis a vuestra disposición un montón de clases grabadas como esta, adicionales al programa. ¿Vale? Francisca, te lo paso. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? Nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Veo que os ha resultado interesante porque nadie se ha ido. O sea que, muy bien. Héctor, pues chicos, gracias. Hasta la próxima. Saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo. Mm, Hasta espero, luego. Rebeca, pero mándame, Rebeca, no, si quieres, espera, no te vayas, Rebeca, y por privado me mandas, espera, te voy a pedir por privado el... Ah, mira, aquí está. Vale, genial. Pues ahora te mando la información. Fenomenal. Bueno, Venga, hasta gracias luego. a todos. Hasta Adiós. luego. Chao.